Abandonaron a la hija del cacique en el desierto con un mensaje que rezaba: «Jamás regreses». Pero cuando un ganadero atormentado la rescató los acontecimientos posteriores, dividieron al pueblo y forzaron a cada habitante a revelar su verdadera naturaleza. Sus acciones lo transformaron todo. Si nos acompañas desde algún lugar, déjanos saber mientras el sol del desierto se desplomaba en el horizonte cual moneda de bronce fundida, pintando el firmamento con matices carmesí, que se derramaban sobre la tierra agrietada de Nuevo México. Zane Callister ajustó su sombrero contra la brisa cortante, mientras conducía su caballo por el sendero que delimitaba su propiedad. Un lustro de aislamiento había endurecido sus facciones tanto como el inclemente clima desértico, pero sus ojos grises mantenían esa alerta que nunca lo abandonó, ni siquiera durante su destierro voluntario. Era su costumbre del atardecer inspeccionar los cercos, contabilizar el ganado, verificar que todo estuviera en orden antes de que la noche cubriera el rancho. La rutina preservaba su cordura, le otorgaba un propósito cuando la vida había perdido todo sentido. Pero esta tarde, algo alteró la familiar monotonía de su ronda. Una silueta oscura contra el cielo anaranjado llamó su atención. Inicialmente creyó que podría ser un animal lastimado, tal vez un coyote atrapado en el alambre de púas, pero al aproximarse la figura se volvió más nítida y la sangre se le congeló en las venas. Era una muchacha. Estaba atada a una cruz de madera tosca, sus brazos extendidos y sujetados con sogas ásperas que habían lacerado su piel. Sus pies desnudos apenas rozaban el suelo pedregoso y su cabeza pendía hacia adelante como si hubiera perdido el conocimiento. Un letrero de madera colgaba de su cuello con palabras garabateadas en tinta negra. «Vuelve cuando seas perfecta». Zane desmontó de un salto, su corazón golpeando contra sus costillas. La muchacha no aparentaba más de 15 años. Su cabello castaño oscuro se agitaba desordenadamente por la brisa del desierto, mientras su vestido sencillo, ahora rasgado y manchado con sangre seca, revelaba una marca de nacimiento distintiva en su hombro, a través de la tela desgarrada. Era una mancha rojiza que se extendía desde su clavícula hasta el brazo. Su pierna izquierda mostraba una ligera desviación delatando una cojera que había intentado disimular. «¡Santo cielo!», susurró mientras sus dedos trabajaban velozmente para deshacer los nudos. Sus manos temblaban al liberar las muñecas de la joven, y cuando ella se desvaneció hacia adelante la sostuvo contra su pecho. Aunque débil, seguía con vida. Su respiración era débil y su piel se sentía fría a pesar del calor sofocante. Sus párpados se abrieron revelando unos ojos verdes que lo miraron con una mezcla de pánico y asombro. Intentó articular palabras, pero solo emergió un quejido ahogado. Zane observó los rastros de lágrimas secas en sus mejillas y las marcas de sus propias uñas en los brazos donde había forcejeado contra las ataduras. «Tranquila», murmuró con voz áspera, sorprendiéndose del sonido extraño de su propia voz después de tanto silencio. «Ahora estás segura. Te llevaré a casa». La palabra casa sonó extraña en su boca. Hacía 5 años que su rancho había dejado de ser un hogar, convirtiéndose en apenas un refugio para esconderse del mundo. Mientras cargaba a la joven hacia su caballo, sintió despertar en su pecho algo que creía muerto, un instinto protector que había enterrado junto con su esposa e hijo. El regreso al rancho fue tenso. La muchacha alternaba entre la conciencia y la inconsciencia, ocasionalmente murmurando palabras inconexas. En un momento se aferró a su camisa y susurró: «Por favor, no me devuelvas». Las palabras se clavaron en su corazón como agujas afiladas. Zane conocía San Piedra lo suficiente para comprender que esto no era obra de bandidos o vagabundos. El cartel La Cruz, la ubicación calculada en el límite de la propiedad, donde sabían que él la descubriría. Todo llevaba la marca inconfundible de la justicia religiosa del pueblo. Ese tipo de castigo que se ocultaba tras la virtud, pero que emanaba pura crueldad. La casa del rancho emergió ante su vista mientras las primeras estrellas comenzaban a titilar en el firmamento oscurecido. Era una construcción sencilla de adobe y madera edificada para soportar las inclemencias del tiempo, pero sin pretensiones. Todas las ventanas permanecían en penumbras,
excepto una que emitía el cálido resplandor dorado de una lámpara de aceite. «¡Lupe!», vociferó mientras desmontaba sosteniendo con firmeza a la joven. «¡Lupe, necesito tu ayuda!». La puerta principal se abrió violentamente y apareció Lupe Morales secándose las manos en el delantal. Era una mujer corpulenta de 60 años, con una trenza plateada que caía por su espalda y unos ojos que habían presenciado demasiado dolor como para sorprenderse fácilmente. Sin embargo, al ver a la muchacha en brazos de Zane, su semblante se tornó grave. «¿Qué ha sucedido?», preguntó apresurándose hacia ellos. «La encontré atada a una cruz en el límite oriental», explicó Zane llevando a la joven hacia el interior. «Está lastimada y deshidratada. Necesita atención urgente». Lupe asintió secamente, su mente práctica ya analizando la situación. «Llévala al cuarto de huéspedes. Pondré agua a hervir y traeré los implementos médicos». La habitación de huéspedes había permanecido sellada desde el fallecimiento de la esposa de Zane, preservada como un santuario de tiempos más dichosos. Pero ahora, mientras depositaba suavemente a la joven en la cama, sintió que el espacio recobraba vida. Lupe apareció con un recipiente de agua templada y paños limpios, trabajando con silenciosa eficiencia para atender las heridas de la muchacha. «¿Quién es?», preguntó Lupe mientras limpiaba cuidadosamente las heridas en las muñecas de la joven. «No estoy seguro, pero esa marca de nacimiento me resulta familiar». Zane arrugó la frente evocando rumores antiguos. «Me parece que es la pequeña Bert la que fue adoptada». Lupe se detuvo en seco. «Rosalind Bert. ¿La conoces?». «Solo de vista. Las mujeres del pueblo suelen hablar de ella». Lupe guardó silencio, pero su rostro revelaba toda una historia. Los Bert eran una familia destacada en St. Crash, acaudalada y estimada, aunque también conocida por su rigurosa interpretación de los preceptos religiosos. Mientras Lupe continuaba con sus cuidados, Zane permaneció junto a la ventana, contemplando cómo las sombras se extendían sobre el paisaje desértico. Su mente analizaba las posibles consecuencias. Rescatar a la joven había sido un acto instintivo, pero mantenerla bajo su protección sería una declaración de guerra. Los Bert no permitirían que desapareciera sin luchar, especialmente si consideraban que tenían respaldo divino. «Ha despertado». Ya no mostraba terror en su mirada, solo un recelo agotado, como si hubiera aprendido a anticipar la traición en cada interacción humana. «¿Cómo te encuentras, Kia?», preguntó Zane aproximándose con cautela. Ella permaneció en silencio, pero sus ojos lo seguían evaluándolo. Había astucia en su mirada y algo más profundo, una resistencia inquebrantable que sobrevivía a pesar del sufrimiento. «Debes tener hambre», afirmó Lupe. No era una pregunta. «Te traeré algo de comer». Al salir, Lupe Zane ocupó la silla junto a la cama. «No es necesario que hables», murmuró suavemente, «pero quiero que sepas que aquí estás a salvo. Nadie te hará daño». Rosalind lo observó detenidamente. Después, con lentitud, asintió. Un gesto sutil, pero cargado de una confianza naciente. Por primera vez en 5 años, Zane experimentó un renovado sentido de propósito más allá de la mera supervivencia diaria. Mientras Rosalind descansaba esa noche, él permaneció en vigilia en la sala contemplando las brasas menguantes de la chimenea. Durante tanto tiempo, había existido como una sombra de sí mismo que había olvidado la sensación de ser necesario para alguien. Ahora, con esta joven quebrantada durmiendo bajo su techo, un sentimiento que había enterrado junto a su familia resurgía en su interior. La determinación de luchar por algo verdaderamente significativo. El río de la existencia continuaba su curso ajeno a sus tribulaciones, pero Zane comprendía que la serenidad de su superficie era meramente ilusoria. Como la tranquilidad que había construido en su rancho podía desvanecerse en un parpadeo. La única incógnita era si él mismo provocaría ese cambio o si otros tomarían esa decisión por él. En la habitación contigua, Rosalind se agitaba en sueños pronunciando palabras ininteligibles. Zane se incorporó y se aproximó a la puerta observando su frágil silueta envuelta entre las mantas. El mañana traería interrogantes, exigencias, quizás incluso violencia. Pero al menos esta noche, ella se encontraba protegida. Era más de lo que había logrado hacer por su propio hijo.
Acarició el anillo matrimonial que aún conservaba, una costumbre que había mantenido incluso después de enviudar. Por primera vez en años, no lo percibió como una atadura al pasado, sino como un compromiso con el porvenir. Había fracasado en proteger a su familia anteriormente. No permitiría que sucediera de nuevo. Dedicamos mucho esfuerzo a elaborar esta historia, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa muchísimo para nosotros. Continuemos con la narración. Los dedos de Zane se alejaron lentamente de su alianza, mientras el alba comenzaba a filtrarse por las cortinas de la sala. Había permanecido despierto toda la noche, vigilante, expectante. El silencio del desierto que antes le proporcionaba sosiego ahora parecía estar impregnado de amenaza. Un débil quejido proveniente de la habitación de invitados lo hizo levantarse. Encontró a Roslain despierta sentada al borde del lecho, sus dedos recorriendo ansiosamente los vendajes que cubrían sus muñecas. La luz matinal revelaba con cruel claridad los hematomas que se extendían por sus brazos, como manchas violáceas, y el modo en que favorecía su pierna izquierda, incluso estando sentada. «Buenos días», susurró manteniéndose en el umbral para no perturbarla. «¿Cómo te encuentras?» Roslyn alzó la mirada, y en ese instante percibió algo que había pasado inadvertido la noche anterior. Rebeldía. Era apenas perceptible, oculta bajo capas de temor y sufrimiento, pero estaba presente. Esta muchacha poseía más temple del que sus captores habían supuesto. «Mejor», respondió ella con voz áspera por el prolongado silencio. Era la primera palabra clara que pronunciaba desde su rescate. El eco de pisadas en el pasillo anunció la llegada de Lupe con una bandeja de desayuno, huevos revueltos, tortillas recién hechas y café intenso cuyo aroma terroso inundó la estancia. Roslyn contempló los alimentos con una mezcla de apetito y recelo, como si temiera que fueran a arrebatárselos en cualquier momento. «¡Come!», indicó Lupe depositando la bandeja en la mesita junto a la cama. «Necesitas recuperar energías». Mientras Roslyn comía con estudiada delicadeza, Zane observó cómo sus ojos permanecían en constante movimiento, evaluando cada ruido, cada gesto. Era el comportamiento de alguien que había aprendido que la supervivencia dependía de la vigilancia perpetua. «Zane», murmuró Lupe conduciéndolo hacia el corredor. «Se aproxima un jinete. Lleva la estrella». Zane sintió sus músculos tensarse. A través de la ventana del salón divisó a un jinete acercándose a la casa, su placa de diputado, destellando bajo la luz del amanecer. Era Ezra Lane, alguien a quien Zane conocía desde niño, antes de que sus destinos tomaran rumbos tan distintos. «Mantén a Roslyn en la habitación», susurró a Lupe. «No la pierdas de vista, pase lo que pase». Salió al porche justo cuando Ezra desmontaba. Aunque el diputado era 10 años menor que Zane, las exigencias de mantener el orden en estas tierras inhóspitas habían tallado arrugas prematuras en su rostro. Llevaba el sombrero calado ensombreciendo una expresión que oscilaba entre el deber y cierta incomodidad visible. «Buenos días, Zane», saludó Ezra con tono formal pero no hostil. «Ezra». Zane cruzó los brazos sobre el pecho creando una barrera silenciosa. «Es demasiado temprano para visitas sociales». Ezra se quitó el sombrero pasando los dedos por su cabello castaño. «No es una visita social, me temo. Vengo por la pequeña Bird». «¿Qué pequeña Bird?» «Vamos, Zane, todo el pueblo sabe que encontraste a Roslyn ayer por la tarde. La señora Bird está preocupada por su bienestar». Zane soltó una risa amarga. ¿Preocupada? Así llaman ahora a amarrar a una niña a una cruz y a abandonarla en el desierto. La mandíbula de Ezra se tensó. «No estoy aquí para juzgar métodos disciplinarios familiares. Mi deber es devolver a una menor a sus tutores legales. Dirá sus torturadores». «Cuidado, Zane». La voz de Ezra se endureció. «Henrietta Baird es una mujer respetada en esta comunidad. Ella y su marido han sido los guardianes de esa pequeña durante años, proporcionándole un techo cuando nadie más se atrevió a hacerlo». «Un techo», Zane avanzó un paso, su voz tornándose amenazante. «Llamas hogar a un sitio donde castigan a una niña por las imperfecciones que Dios le otorgó, donde la amarran y la abandonan como si fuera un despojo.
Ezra retrocedió levemente, pero mantuvo su posición firme. Desconozco los pormenores de lo sucedido, pero conozco perfectamente la ley. Los Baird tienen derechos legales sobre esa niña, mientras que tú careces de ellos por completo. Tengo el derecho que posee cualquier persona decente de proteger a un menor del maltrato. ¿Y quién determina qué constituye maltrato? La frustración se hacía evidente en la voz de Ezra. Tú, un solitario que ni siquiera ha pisado la iglesia en 5 años, los Baird están intentando salvar el alma de esa pequeña, hacerla digna ante los ojos de Dios. Si su Dios exige que una niña sea perfeccionada mediante la tortura, entonces no es un Dios que yo pueda reconocer. Un silencio pesado se instaló entre ambos. Ezra contemplaba sus botas visiblemente luchando con un conflicto interno. Cuando al fin rompió el silencio, su tono era más suave, menos autoritario. Mira, Zane, te conozco desde que éramos pequeños. Sé que eres un hombre íntegro, aunque hayas elegido vivir apartado. Pero esto trasciende a nosotros dos. Los Baird tienen influencia, poder. Si no entregas a la niña por las buenas, ¿qué vendrás a llevártela por la fuerza? Ezra permaneció en silencio, y en esa pausa Zane comprendió la respuesta. El diputado levantó la mirada, y por un instante Zane vislumbró al niño que había conocido, aquel que defendía a los débiles en el patio del colegio. «Hazme un favor», dijo. «No querrá volver, así que permite que me lo diga ella misma». Zane examinó el rostro del diputado, buscando indicios de engaño o trampa, pero solo encontró a un hombre dividido entre su sentido de lo correcto y sus obligaciones. «Espera aquí», respondió Zane finalmente. Volvió a la habitación de huéspedes, donde encontró a Roslyn parada junto a la ventana, observando al diputado a través de las cortinas delgadas. Su cuerpo entero reflejaba tensión, con los puños apretados a los costados. «¿Es él quien pretende llevarme de regreso?», preguntó sin girarse. «Solo si tú así lo deseas». Se dio la vuelta entonces, sus ojos verdes brillando con una intensidad feroz. «Jamás querré volver. Preferiría perecer en este desierto antes que poner un pie nuevamente en esa casa». La vehemencia en sus palabras impactó a Zane. No era el berrinche de una niña rebelde, sino la declaración de alguien que había contemplado la verdadera maldad y había tomado una decisión irrevocable. «¿Qué te hicieron, Roslyn?». Por un instante ella dudó, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciarlas. Luego elevó su mentón en un gesto desafiante, que le recordó dolorosamente a su difunta esposa. «Decían que mi marca de nacimiento era una señal del demonio, que mi cojera era el castigo divino por los pecados de mis verdaderos padres». Su voz tembló ligeramente, pero prosiguió. «Querían quemar la marca. Dijeron que cuando gritara lo suficiente, Dios la haría desaparecer». La sangre de Zane se congeló. «Pretendían quemarte con hierro candente como al ganado». Sus manos instintivamente se movieron hacia su hombro, protegiendo la marca de nacimiento que tanto sufrimiento le había causado. «Cuando me resistí, me llamaron incorregible. Dijeron que aprendería humildad por las malas». Zane sintió una furia helada instalándose en su pecho, similar a la que experimentó al perder a su familia, pero ahora dirigida hacia algo contra lo que podía luchar. «Ven conmigo», dijo extendiendo su mano. «Vamos a resolver esto de una vez por todas». Roslyn contempló su mano largamente antes de tomarla. Sus dedos estaban helados pero firmes, y mientras caminaban juntos hacia el porche, Zane experimentó una sensación que no había sentido en años, la absoluta certeza de estar haciendo lo correcto. Cuando salieron, Ezra levantó la mirada a sus ojos, inmediatamente fijándose en Roslyn. Zane notó la expresión de asombro del diputado al ver su estado, los vendajes, los moretones, la manera en que se mantenía cerca de Zane buscando refugio. «Roslyn Baird», pronunció Ezra con voz suave. «Tu madre está angustiada por ti. Desea que vuelvas a casa». «Ella no es mi madre», respondió Roslyn, con una voz más potente de lo que Zane había anticipado. «Y ese lugar no es mi hogar. Pequeña, entiendo que quizás hubo malentendidos, pero la familia es familia.
Los problemas tienen solución. Malentendidos. Roslyn soltó una carcajada que sonaba demasiado amarga para alguien tan joven. Llamas malentendido a querer marcarme como si fuera ganado, a dejarme abandonada en el desierto para morir. Ezra perdió el color del rostro. Estoy convencido de que exageras. Muéstrale, indicó Zane en voz baja. Sin dudarlo, Roslyn ajustó el cuello de su vestido exponiendo las marcas de las cuerdas en sus muñecas y el inicio de moretones más extensos en sus hombros. Ezra retrocedió instintivamente. Esto es lo que tu honorable gente le hizo a una niña, cuyo único pecado fue nacer diferente, declaró Zane. Y ahora pretendes devolverla para que completen su tarea. Ezra alternó su mirada entre Roslyn y Zane, su rostro revelando un conflicto interno. Finalmente exhaló profundamente. No puedo desobedecer una orden directa de los Baird, admitió. Pero puedo informar que no encontré a la niña hoy, que quizás necesite más tiempo para buscar. Era una pequeña concesión, pero significativa. Zane asintió levemente. Gracias, Ezra. El diputado se colocó su sombrero y montó su caballo. Antes de partir, se giró una última vez. Esto no terminará aquí, Zane. Los Baird no se darán por vencidos tan fácilmente. Lo sé, respondió. Mientras observaban al jinete desvanecerse en la distancia, Roslyn finalmente rompió su silencio. ¿Por qué me ayudas?, cuestionó. Ni siquiera me conoces. Zane dirigió su mirada hacia el horizonte donde las nubes se amontonaban como presagiando una tormenta inminente. Porque cada persona merece ser amada tal y como es, respondió. Sin condiciones, sin exigir perfección. Las palabras de Zane sobre el amor incondicional aún resonaban en el aire desértico cuando el estruendo de múltiples cascos quebró la tranquilidad vespertina. Roslyn se puso tensa al instante, su mano buscando instintivamente el brazo de Zane, mientras 3 jinetes emergían en el horizonte aproximándose al rancho con determinación evidente. «Escóndeme», suplicó Roslyn, pero Zane negó. «No más ocultarse», afirmó con convicción. «Si vienen por ti, que te encuentren de pie». La figura principal era inconfundible, incluso a la distancia. Henrietta Baird cabalgaba con porte real su vestido negro, ondeando dramáticamente como alas de cuervo. A su lado izquierdo cabalgaba el pastor Merton Seals, su semblante austero enmarcado por patillas canosas, y una expresión de rectiosa indignación. El tercer jinete era un hombre más joven desconocido para Zane, probablemente contratado como fuerza bruta. Lupe salió de la casa secándose las manos en su delantal, pero su mirada era dura como el pedernal. Se posicionó sutilmente detrás de Zane y Roslyn, una formación silenciosa pero intencional que transmitía unidad. Henrietta desmontó antes que su caballo se detuviera por completo, sus botas impactando el suelo polvoriento con autoridad. Era una mujer imponente, alta y angulosa, con cabello negro plateado recogido en un moño severo. Sus ojos idénticos a los de Roslyn, en color pero gélidos como el hielo invernal, escudriñaron al grupo en el porche con un desprecio estudiado. «Señor Callister», pronunció su voz cortante como el filo de una navaja. «Me parece que tiene algo que me pertenece». «Señora Baird», contestó Zane manteniendo un tono ecuánime. «No poseo nada que sea de su propiedad». Los ojos de Henrietta se clavaron en Roslyn como un águila acechando a su presa. «Roslyn, ven aquí ahora mismo. Has provocado suficiente angustia con esta absurda pantomima». Roslyn permaneció inmóvil. Su respiración se había vuelto entrecortada, pero sus pies seguían firmemente anclados junto a Zane. «No voy a volver. No tienes opción en este asunto, muchacha». Henrietta ascendió un peldaño del porche, su presencia invadiendo el espacio como una tormenta inminente. «Soy tu tutora legal, tu madre adoptiva. Es mi obligación ante el Señor guiarte por el sendero correcto, por doloroso que resulte para ambas». «¿Doloroso?». La voz de Zane se tornó acerada. «Así es como denomina al tormento». Zane avanzó sosteniendo su desgastada Biblia contra su pecho como un escudo protector. «Señor Callister»,
Debe comprender que disciplinar a un hijo descarriado no es crueldad sino amor. Quien escatima el castigo aborrece a su hijo, mas quien lo ama lo corrige oportunamente. No utilice las escrituras para justificar sus atrocidades, intervino Lupe por primera vez. Su acento español se intensificó con la emoción. Ningún Dios que yo conozca exige que se marque a los niños como si fueran ganado. Henrietta se giró hacia Lupe con expresión glacial. Una sirvienta mexicana difícilmente está cualificada para interpretar la voluntad del Altísimo. «Cuidado», advirtió Zane dando un paso al frente. El tercer hombre, el matón contratado, llevó su mano hacia la pistola en su cintura, pero Zane lo ignoró. «Lupe vale más que 10 como ustedes». «Lo ve». Henrietta se dirigió al pastor como si Zane hubiera confirmado su punto. Esta es precisamente la clase de influencia impía que tanto temía. Este hombre vive como un bárbaro, desprecia la iglesia, rechaza la sociedad civilizada. Y ahora pretende transformar a mi hija adoptiva en alguien similar. «Su hija adoptiva», replicó Roslin, encontrando una fortaleza en su voz que asombró a todos los presentes. «Prefiere 1000 veces a los supuestos salvajes que a quienes se disfrazan de santos». El impacto de la mano de Henrietta contra su rostro retumbó como un disparo en el silencio del desierto. Roslin trastabilló su mano instintivamente cubriendo su mejilla enrojecida, pero no derramó ni una lágrima. En su lugar, irguió su postura y enfrentó directamente la mirada de su opresora. «Ahí tiene», pronunció Roslin con voz temblorosa pero decidida. «Ahí tiene a la mujer que dice amarme». Zane reaccionó con una agilidad olvidada colocándose como barrera entre Henrietta y Roslin. Sus dedos atraparon la muñeca de la mujer cuando ésta intentaba asestar otro golpe. «Atrévase a tocar a esta niña nuevamente», susurró su voz convertida en un gruñido amenazante, «y descubrirá realmente qué clase de salvaje puedo ser». Henrietta forcejeó, pero el agarre de Zane era inquebrantable. «Suélteme. Inmediatamente usted es el criminal aquí, secuestrador de menores. El sheriff será informado». «El diputado ya estuvo presente», respondió Zane liberando su muñeca con repugnancia. Se marchó sin Roslin. Por primera vez la máscara de seguridad de Henrietta se resquebrajó. «Edra Lane es un sentimental incompetente. Cuando el sheriff Mackenzie regrese de Santa Fe, puede venir personalmente», interrumpió Zane, «pero no se llevará a Roslin. No mientras yo tenga voz en este asunto». El pastor Seal carraspeó visiblemente perturbado por la creciente tensión. «Señor Callister, seguramente podemos alcanzar un acuerdo razonable. La joven ha estado bajo influencias cuestionables. Quizás si regresara a casa para una conversación serena, para orar y reflexionar, como la reflexión que le proporcionaron atándola a una cruz». Masculló. Tal vez excesivamente severo, pero la intención era apropiada. Ayudar a la joven a comprender la gravedad de su condición espiritual. «Mi condición espiritual». Roslin emergió de detrás de Zane, enfrentando directamente al hombre que había santificado su sufrimiento. «¿Qué tiene de malo mi condición espiritual, pastor?» «El hecho de que nací con una marca, que camino cojeando, que me niego a sentir vergüenza por cosas que están fuera de mi control». «Tu desafío a la autoridad», respondió Seals, aunque su voz había perdido parte de su firmeza anterior. «Tu resistencia a aceptar la corrección. Tu soberbia». «Mi soberbia», repitió Roslin. Y entonces soltó una carcajada, un sonido más cargado de fuerza que de amargura. «Llama soberbia a no querer ser mutilada, a no creer que Dios me desprecia por cómo nací». «Dios no te desprecia, pequeña», dijo el pastor, aunque sonaba menos convencido. «Pero exige perfección de sus hijos». «No», intervino Zane, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Llevaba años sin hablar de Dios, años evitando cualquier pensamiento sobre la fe. Dios no exige perfección, exige amor. Y el amor no busca cambiar ni corregir a las personas, las acepta como son. Henrietta bufó. «Lecciones de teología de alguien que ni pisa la iglesia. Esto es absurdo». «Quizás sea absurdo», replicó Zane, «pero es la verdad.
Y Roslyn se quedará aquí hasta que alguien demuestre lo contrario. ¿Y si me niego a permitirlo? La voz de Henrietta había adquirido un tono amenazante. ¿Y si vuelvo con el sheriff y una orden de arresto? Entonces supongo que veremos qué tipo de hombre es el sheriff Mackenzie cuando vea las pruebas de lo que le hicieron a esta niña. El matón finalmente habló. Señora Bert, tal vez deberíamos... Silencio. Le espetó Henrietta. Se giró hacia Roslyn una última vez, y por un instante su máscara se deslizó lo suficiente para revelar algo que podría haber sido dolor auténtico. Roslyn, todo lo que hemos hecho ha sido por tu bienestar, para convertirte en alguien que la sociedad pueda aceptar, alguien digna de encontrar un buen esposo, una vida honorable. No puedes entenderlo. El porche quedó sumido en un silencio profundo. Roslyn examinó el rostro de la mujer que la había criado intentando encontrar algún rastro del afecto que alguna vez conoció. Cuando respondió, su voz fue serena pero firme. Entiendo que eso es lo que crees, dijo. Pero lo que tú no entiendes es que ya soy alguien que la sociedad debería aceptar. Soy inteligente, bondadosa cuando me tratan con respeto, y fuerte cuando la situación lo requiere. Mi valor no depende de alcanzar tu idea de perfección. Proviene de mi humanidad. Se giró hacia Zane y él reconoció en su mirada la misma determinación inquebrantable que había visto en su esposa la noche anterior a su muerte, cuando le hizo prometer que seguiría adelante sin importar qué sucediera. «Elijo permanecer aquí», declaró Roslyn con firmeza, «junto a personas que me aceptan tal como soy sin juzgarme». Henrietta permaneció inmóvil durante varios segundos, su rostro transitando por diversas emociones. Asombro, aflicción y finalmente una ira gélida. «Esto no termina aquí», sentenció dirigiéndose hacia su caballo. «Legal o no, esa niña está bajo mi responsabilidad. Volveré con las autoridades correspondientes». El pastor Sills la siguió visiblemente aliviado de escapar de la confrontación. «Señor Callister», advirtió sobre su hombro. «Espero que esté preparado para afrontar las consecuencias de su intromisión en asuntos familiares». Mientras los tres jinetes se alejaban dejando una estela de polvo, Zane experimentó algo que no sentía hace años: la certeza de estar defendiendo una causa justa. «¿Crees que volverán?», preguntó Roslyn, observando las siluetas que se perdían en el horizonte. «Sin duda», respondió Zane. «Pero cuando lo hagan estaremos preparados». Lupe colocó una mano maternal sobre el hombro de Roslyn. «Niña, acabas de declarar la guerra contra las personas más influyentes del condado». Roslyn levantó la cabeza con determinación inquebrantable. Ya era hora de que alguien lo hiciera. En el horizonte, nubes oscuras y amenazantes se acumulaban sobre Sancrac y Zane. No pudo evitar pensar en lo simbólico del momento. La tormenta que se aproximaba sería tanto meteorológica como metafórica. Y cuando todo terminara, cada habitante del territorio comprendería con claridad dónde se encontraba la línea divisoria entre la verdadera justicia y la crueldad enmascarada de amor. Las nubes tormentosas que habían estado congregándose sobre Sancrac finalmente descargaron su furia al caer la noche sobre el rancho. El viento arremetía contra las ventanas con arena y guijarros, produciendo un sonido incesante como miles de dedos golpeteando el metanfetamina. Zane había asegurado las puertas y verificado los cerrojos 2 veces, aunque sabía que si alguien estaba verdaderamente decidido a entrar, las barreras físicas solo servirían como un obstáculo temporal. En la sala, Roslyn permanecía sentada junto al fuego aparentando leer uno de los escasos libros de Zane, una desgastada antología de poemas de Walt Whitman. Sin embargo, sus ojos apenas se movían por las páginas, y la tensión en sus hombros, ante cada embate del viento, revelaba su inquietud. «¿Cómo fallecieron?», preguntó repentinamente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Tu esposa e hijo. Lupe comentó que habías perdido a tu familia». Zane permaneció paralizado en su asiento con la taza de café suspendida a medio camino hacia su boca. Era una cuestión que nadie se había atrevido a plantearle directamente durante 5 años, y por un instante consideró si debería evadirla como había hecho con todas las anteriores. Sin embargo, al observar el rostro de Roslyn, reconoció algo familiar: esa necesidad de comprender el sufrimiento ajeno para encontrar sentido al propio.
Era el mismo impulso que lo había mantenido despierto incontables noches, cuestionándose si podría haber actuado de manera distinta. Fiebre pronunció al fin con la voz quebrada. Comenzó con Michael, mi pequeño de 7 años. Catherine, mi esposa, lo atendió sin descanso durante una semana completa hasta que ella también enfermó. Roslyn cerró el libro prestándole toda su atención. ¿Estuviste presente? Al final sí, pero durante la mayor parte de su enfermedad me encontraba en Santa Fe finalizando un negocio de ganado, que creí nos brindaría estabilidad económica. Una risa amarga se escapó de sus labios. Seguridad, como si el dinero pudiera resguardarnos de lo verdaderamente importante. ¿Les guardas rencor por partir? La pregunta era tan directa, tan carente de la compasión que otros habían mostrado, que lo desconcertó. No respondió, sorprendido por la sinceridad en su propia voz. Les reprocho haberme dejado solo, pero más me culpo a mí mismo por no estar presente cuando me necesitaban. Y por eso te refugiaste aquí. Me oculté aquí porque el mundo sin ellos se convirtió en un lugar donde no encajaba. Contempló el fuego, observando en las llamas danzantes los recuerdos de noches más dichosas. Cada rincón del pueblo me los recordaba. Cada conversación derivaba en preguntas sobre cómo estaba sobrellevando la situación, como si el dolor fuera algo que uno pudiera controlar, como el ganado o las cuentas. Roslina sintió que comprendía perfectamente. Los Bert solían decir que mi dolor por ser diferente era una elección que, si tuviera más fe, más disciplina, podría manejar ser imperfecta. Pero tú no eres imperfecta, ni tampoco eres culpable. Las palabras flotaron entre ellos, sencillas pero impactantes. En el exterior la tormenta bramaba con intensidad renovada, y Zane se descubrió reflexionando sobre lo extraordinario que era que esta joven herida pudiera percibir verdades que él había estado evitando durante tanto tiempo. Un sonido distinto atravesó el rugido del viento. El característico repiqueteo de pequeñas piedras impactando contra los cristales de la fachada. Pero este no era el ruido casual provocado por la tormenta. Era demasiado metódico, demasiado intencional. Zane se incorporó de inmediato, extendiendo su mano hacia el rifle que guardaba junto al hogar. Lupe llamó en voz baja. ¿Escuchaste eso? ¿Eso? La mujer mayor emergió de la cocina secándose las manos, pero con mirada vigilante. Sí, no es el viento. Otra ráfaga de piedras golpeó la ventana del cuarto de Roslyn, seguida por lo que parecían risas sofocadas arrastradas por el viento. El semblante de Roslyn adquirió una palidez mortal. «Han venido», murmuró. Sabía que vendrían. ¿Quiénes?, inquirió Zane, aunque ya lo sospechaba. Los muchachos del pueblo. Cuando era más joven me perseguían desde la escuela, lanzándome piedras y llamándome hija del diablo por mi marca de nacimiento. Su voz vacilaba, pero mantenía la serenidad. Henrietta nunca los detuvo. Decía que era una lección sobre las consecuencias de ser diferente. Más piedras impactaron contra las ventanas, ahora acompañadas por gritos ahogados. «Sal, hija del diablo, muéstranos tus marcas. El ermitaño no podrá protegerte eternamente». Zane se aproximó a la ventana manteniendo el rifle bajo, pero preparado. A través del metanfetamina empañado por la lluvia, logró distinguir siluetas oscuras rodeando la casa. Al menos 5 o 6 figuras juveniles, probablemente adolescentes del pueblo, actuando bajo instrucciones o inspiración de sus mayores. «¿Qué hacemos?», preguntó Lupe, colocándose protectoramente junto a Roslyn. «No les daremos lo que buscan», respondió Zane con firmeza. «No saldremos. No responderemos. No mostraremos temor». Sin embargo, mientras pronunciaba estas palabras, observó cómo Roslyn batallaba contra años de adoctrinamiento que le habían hecho creer que de alguna manera merecía este trato, que su simple existencia era una provocación que justificaba la brutalidad. Los gritos se intensificaron, volviéndose más atrevidos y maliciosos. Alguien arremetió contra la puerta principal con lo que parecía ser un madero. Las piedras que golpeaban las ventanas eran cada vez más grandes y amenazadoras. «Sabemos que estás ahí dentro», vociferó una voz juvenil que Zane no pudo identificar. «Niña marcada, sal y acepta lo que eres». En ese momento Roslyn se derrumbó. Se hundió en su silla, sollozando con tal intensidad que todo su cuerpo temblaba.
No eran las lágrimas silenciosas de quien había aprendido a sufrir calladamente, sino los alaridos desgarradores de años de sufrimiento finalmente desbordándose. «¡Ya no puedo más!», exclamó entre sollozos. «No puedo seguir siendo la causa del sufrimiento de todos. Todo sería más sencillo si simplemente desapareciera». Zane dejó el rifle y se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Mírame», ordenó con firmeza. «Mírame, Roslyn». Sus ojos verdes empañados por las lágrimas se encontraron con los suyos. «Tú no eres la causa de esto», afirmó su voz atravesando sus sollozos. «Ellos son los responsables. Su miedo, su aversión, su necesidad de herir a alguien más vulnerable para sentirse poderosos. Nada de esto tiene que ver contigo. Y si me marcho, si te vas, aprenderán que el miedo funciona, que la crueldad puede triunfar. ¿Es eso lo que quieres enseñarles?». Los golpes en la puerta se volvieron más violentos. Alguien gritó amenazas sobre incendiar la casa si no salía. Lupe se dirigió a la cocina, regresando con un cuchillo de carnicero que empuñaba con la familiaridad de quien había enfrentado amenazas anteriormente. «Tengo miedo», confesó Roslyn con una voz más serena pero aún temblorosa. «También yo», respondió Zane, y la sinceridad que transmitían sus palabras pareció tranquilizarla más que cualquier falsa demostración de valentía. «Temo no ser capaz de protegerte. Temo fracasar nuevamente como fracasé con mi propia familia». Roslyn se secó las lágrimas con el reverso de su mano. «Pero aún así lo intentarás». Hasta el último suspiro. «¿Por qué?». Zane permaneció callado por un instante, buscando las palabras precisas para expresar algo que había estado germinando en su corazón desde el momento en que la encontró atada a aquella cruz. «Porque cuando te encontré ayer, no solo estaba salvándote a ti, también me estabas salvando a mí. Me diste un motivo para volver a pelear, para que las cosas volvieran a importarme». En el exterior, los gritos comenzaron a menguar. Las piedras dejaron de caer. Tras varios minutos más de amenazas cada vez menos convincentes, las voces se fueron desvaneciendo paulatinamente, arrastradas por el viento tormentoso, hasta que solo quedó el sonido de la lluvia. «Se han marchado», anunció Lupe, aunque mantuvo el cuchillo firme en su mano. «Por ahora», advirtió Zane. «Pero volverán o mandarán a otros». Roslyn se enderezó en su asiento, y cuando habló su voz revelaba una nueva cualidad, una determinación forjada en el fuego. «Quiero quedarme», declaró. «No importa lo que traigan, no importa cuántas veces vengan. Quiero permanecer aquí con personas que ven más allá de mis imperfecciones». Zane sintió que algo se expandía en su pecho, algo que había estado dormido durante 5 años. No era simple instinto protector, sino algo más profundo, la sensación de pertenecer a algo más grande que su propio sufrimiento. «Entonces te quedas», afirmó. «Y mañana iremos al pueblo. Es hora de que San Piedra sepa exactamente cuál es nuestra posición». Lupe esbozó su primera sonrisa desde la llegada de Roslyn. Una sonrisa feroz que prometía que cualquiera que intentara dañar a esta niña tendría que pasar sobre ella primero. «Bien», dijo guardando finalmente el cuchillo. «Hace mucho que no teníamos una buena pelea en este lugar». Afuera la tormenta comenzó a menguar, pero Zane comprendía que esta calma era meramente transitoria. El mañana traería sus propios retos y confrontaciones, pero en este momento, sentado junto al calor del fuego con 2 mujeres que habían depositado su confianza en él, se sintió más vivo que en todos estos años de soledad. El cauce de sus existencias había encontrado un nuevo rumbo, alejándolos de la aparente seguridad del aislamiento hacia aguas inexploradas, pero que merecían ser navegadas. Por primera vez desde el entierro de su familia, Zane Callister no sentía temor ante el destino que les aguardaba. El alba llegó cristalina y radiante tras la tormenta, como si el firmamento mismo hubiera sido purificado para contemplar los acontecimientos venideros. Zane despertó antes del amanecer, habiendo dormido escasamente, y con inquietud, pero con una nitidez de propósito que no experimentaba desde hacía años.
La corriente de sus vidas había encontrado su nuevo cauce, y era momento de descubrir su destino. Roslyn apareció en la cocina mientras Lupe preparaba los alimentos matutinos. Sus ojos aún revelaban vestigios del llanto nocturno, pero su porte erguido manifestaba una determinación recién descubierta. Había recogido su cabello en una trenza, dejando completamente visible su marca de nacimiento. Un gesto silencioso pero cargado de rebeldía. ¿Estás convencida de esto?, inquirió Zane, escrutando su rostro en busca de cualquier indicio de vacilación. Más segura que nunca de algo, contestó mientras saboreaba una tortilla con un apetito que no había mostrado desde su llegada. Estoy harta de ocultarme, cansada de que otros decidan por mí. Lupe asintió aprobatoriamente mientras llenaba una cesta con provisiones adicionales. La pequeña tiene razón, es momento de que vean su verdadera naturaleza cuando se enfrentan a alguien que no les teme. El trayecto hacia el pueblo estaba impregnado de una extraña energía. Zane había optado por el carruaje en lugar de cabalgar, tanto por la comodidad de Roslyn como para hacer una declaración. Se presentarían como familia unidos e inquebrantables. Al aproximarse a Sancrac, observaron pequeños grupos de personas congregadas en las calles, cuyas conversaciones cesaban súbitamente al divisar el carruaje. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños, susurró Lupe. Zane condujo el carruaje directamente hacia el corazón del pueblo, donde una modesta plaza circundaba un pozo de agua comunal. Este era el núcleo de Sancrac, el sitio donde se realizaban los anuncios importantes y se celebraban las asambleas del pueblo. Si iban a hacer una declaración, este sería el lugar indicado. Para cuando detuvieron el carruaje, una considerable multitud se había congregado. Zane reconoció numerosos rostros familiares. Comerciantes con quienes había tratado en tiempos más prósperos, familias que habían sido cercanas a su esposa, niños que habían compartido juegos con su hijo. Sin embargo, ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad, desaprobación y algo que se asemejaba peligrosamente al temor. Henrietta Baird ya se encontraba presente, naturalmente escoltada por el pastor Sills y varios de los ciudadanos más influyentes del pueblo. Su semblante reflejaba una indignación aparentemente justa, pero Zane pudo detectar la satisfacción apenas disimulada en su mirada. Había apostado a que él carecería del valor para enfrentar esto, y ahora creía haber triunfado. Zane comentó mientras ayudaba a Roslyn a descender del carruaje. «Qué sorpresa encontrarte en el pueblo después de tanto tiempo, y trayendo a mi hija adoptiva, Pebeo». «No soy su hija», declaró Roslyn con voz firme resonando por toda la plaza en el aire inmóvil. «Nunca lo fui, y jamás lo seré». Un murmullo recorrió la multitud. Zane observó rostros divididos, algunos mostrando asombro ante la osadía de la niña. Otros, revelando lo que podría interpretarse como admiración por su valentía. «Niña insolente», comenzó Henrietta, pero Zane la interrumpió. «No», pronunció su voz proyectándose sobre la plaza. «Por primera vez en su vida escuchará lo que ella tiene que decir. Todos ustedes escucharán». Se posicionó junto a Roslyn, una imagen unificada que hacía imposible malinterpretar el mensaje. Lupe tomó posición al otro lado de la niña, formando un triángulo protector de apoyo. «Mi nombre es Roslyn Bayard», comenzó ella con una voz que inicialmente tembló, pero que fue ganando firmeza con cada palabra pronunciada. «Y estoy aquí hoy para revelarles la verdad sobre lo que significa vivir como un experimento de fe en la residencia de Henrietta Baird». La multitud quedó en silencio, incluso aquellos que antes susurraban entre sí. Había algo en el porte de Roslyn, en la manera en que mantenía su cabeza erguida, a pesar del temblor en su voz, que exigía ser escuchada. Desde mi más temprana infancia me inculcaron que mi marca de nacimiento era una señal del demonio, que mi cojera era un castigo divino por los pecados cometidos por mis padres biológicos. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran hondo. Me aseguraron que con suficiente fe y disciplina Dios las eliminaría, y cuando esto no sucedió me culparon por mi falta de devoción. Tain observó cómo varias mujeres en la multitud intercambiaban miradas incómodas,
Era muy distinto escuchar rumores sobre métodos disciplinarios severos que oír a la víctima narrar directamente la crueldad vivida. Hace 3 días, prosiguió Roslyn, con una voz que ahora sonaba firme como el acero. Henrietta Baird determinó que era momento de una corrección definitiva. Pretendía marcarme con hierro candente como se marca al ganado para quemar la marca de nacimiento de mi piel. Un silencio sepulcral envolvió la plaza. Incluso Henrietta parecía impactada por la brutal honestidad de Roslyn. Cuando me negué a someterme a esta supuesta bendición, me ataron a una cruz de madera y me abandonaron en los límites de la propiedad del señor Callister para que muriera con un letrero que rezaba: «Vuelve cuando seas perfecta». Tin estudió los rostros de la multitud percibiendo el momento exacto en que la gravedad de lo que escuchaban caló en sus conciencias. Esto no eran exageraciones ni malentendidos. Era una confesión directa de crueldad institucionalizada. «¡Mentiras!», exclamó Henrietta recuperando al fin su voz. Exageraciones de una niña rebelde, incapaz de aceptar la corrección amorosa. ¿Amorosa? Roslyn se giró para enfrentar directamente a su antigua torturadora. «¿Llamas amor a intentar quemar partes de mi cuerpo? Es amor atarme y abandonarme a mi suerte porque me niego a avergonzarme de cómo Dios me creó». El pastor Seal carraspeó visiblemente perturbado por el rumbo que había tomado la confrontación. La niña está malinterpretando métodos disciplinarios que, aunque rigurosos, estaban destinados a... ¿A qué exactamente?, interrumpió una voz nueva desde la multitud. Todos giraron para observar al diputado Ezra Lane, quien se abría paso entre la gente congregada. Su semblante reflejaba seriedad, pero sus ojos mostraban una determinación que Zane no había percibido el día anterior. ¿A qué estaban destinados estos métodos, pastor?, cuestionó Ezra deteniéndose cerca de la posición de Roslyn. He estado reflexionando profundamente sobre esto desde ayer, y no encuentro ningún pasaje en las Escrituras que justifique torturar niños. Henrietta se volvió hacia él furiosa. Diputado Lane, su deber es hacer cumplir la ley, no participar en secuestros. Mi deber es proteger a los inocentes, respondió Ezra con firmeza. Y después de escuchar el testimonio de esta joven, me doy cuenta de que he estado protegiendo a las personas equivocadas. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Para un representante de la ley, enfrentarse públicamente a la familia más influyente del pueblo era algo sin precedentes. Zane experimentó una profunda admiración por el joven oficial. Comprendía perfectamente el precio que Ezra tendría que pagar por su valentía. Y aún así, había decidido alzar su voz. «¿Qué estás tratando de decir?», inquirió Henrietta con un tono amenazante. «Estoy afirmando que si alguien en esta plaza merece ser detenido por maltrato infantil, definitivamente no es Zane Callister», declaró Ezra proyectando su voz con firmeza mientras recorría la multitud con la mirada. «Estoy declarando que cualquier orden futura que exija devolver a Roslyn Baird a una situación donde pueda sufrir daño será rechazada por esta oficina». «No posees la autoridad para tomar semejante decisión», protestó el pastor Seals. «Tengo la autoridad necesaria para proteger a cualquier ciudadano de daño físico», replicó Ezra. «Y eso es precisamente lo que pienso hacer». Lupe, quien había permanecido callada observando, se dirigió hacia su canasta y comenzó a extraer pequeños paquetes de alimentos. Empezó a distribuirlos entre las mujeres de la multitud, especialmente entre aquellas que tenían niños. «Para sus familias», expresaba simplemente a cada una. Por parte de Roslyn, era una estrategia brillante, reflexionó Zane. Transformaba su imagen de figura controversial a una persona generosa, alguien que se preocupaba por la comunidad a pesar del trato recibido. «Esto es absurdo», manifestó Henrietta, pero su voz había perdido parte de su autoridad anterior. «Están siendo manipulados por el llanto fingido de una niña rebelde». Llanto fingido. María Santos, una de las mujeres que había recibido comida, dio un paso al frente. Era una mujer trabajadora con 3 pequeños, y Zane recordó que su esposa la había estimado mucho.
Señora Baird, mi hija de 8 años llegó llorando a casa la semana pasada porque otros niños le dijeron que su diente faltante la hacía verse fea. Debería quemarle la boca para corregir esa imperfección. Varias mujeres asintieron. Y Zane notó que algo estaba cambiando en la multitud. La historia de Roslyn resonaba con sus propias experiencias como madres con sus instintos naturales de protección. «No es lo mismo», replicó Henrietta, aunque su voz había perdido gran parte de su convicción anterior. «Efectivamente no lo es», respondió Roslyn con serenidad. «Mi imperfección es parte intrínseca de quien soy Héctor. ¿No es algo que la medicina o el tiempo puedan modificar? He aprendido a aceptar que esta característica no disminuye mi valor como persona». Su mirada recorrió la plaza estableciendo contacto visual con cada persona presente. «No estoy aquí buscando su amor ni pidiendo su aceptación», declaró con firmeza. «Mi presencia tiene como objetivo invitarlos a reflexionar sobre qué tipo de comunidad desean construir, una donde los niños sufren por ser diferentes, o una donde son protegidos y valorados exactamente como son». El silencio que descendió sobre la plaza fue distinto al anterior. Ya no era producto del asombro, sino de una profunda reflexión. Zane observó cómo los presentes intercambiaban miradas procesando no solo las palabras escuchadas, sino su impacto en sus propias familias y en sus hijos. Cuando Henrietta volvió a hablar, su voz carecía de la intensidad anterior. «Esto no ha concluido», murmuró, aunque sonaba más como un último intento de mantener su autoridad que como una amenaza real. «Tienes razón», intervino Zane rompiendo su silencio desde que Roslyn había comenzado su intervención. «No ha terminado, esto es solo el comienzo, porque esta valiente jovencita acaba de enseñarnos el verdadero significado del coraje». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, muchos se detenían para intercambiar palabras con Roslyn o simplemente para ofrecerle gestos de apoyo. Zane experimentó una emoción que hacía años no sentía orgullo. No solo por Roslyn, aunque ciertamente se sentía como un padre orgulloso, sino por la humanidad en general. Las personas, cuando se enfrentan a la verdad sin adornos, suelen elegir la bondad sobre la crueldad. El río los había llevado por aguas desconocidas, pero por primera vez Zane vislumbraba la orilla hacia la que se dirigían. Y se parecía a un hogar. Sin embargo, la esperanza que Zane había sentido en la plaza se vio amenazada 3 días después, cuando Henrietta Baird regresó acompañada de respaldo legal. El sheriff Mackenzie había vuelto de Santa Fe con documentos oficiales y una expresión preocupante. Pero esta vez la delegación no llegó sola al rancho. Una procesión espontánea de carruajes y jinetes lo siguió desde el pueblo, encabezada por el diputado Edra y acompañada por María Santos, el comerciante Jorge Medina y, sorprendentemente, el doctor William Hayes, quien había asistido al nacimiento del hijo de Zane años atrás. Parecía que todo San Crack se había movilizado para presenciar lo que estaba por acontecer. «Vaya con de que se ha formado», susurró Lupe, observando desde la ventana de la cocina. Roslyn se irguió desde donde había estado colaborando con la preparación del almuerzo, su semblante pálido pero determinado. «Perfecto», respondió con firmeza. «Es momento de resolver esto definitivamente». El sheriff Mackenzie era un hombre robusto de bigote entrecano y mirada curtida por años de experiencia. Al desmontar de su caballo emanaba la autoridad inequívoca de alguien habituado al acatamiento inmediato. «Zane Callister», pronunció desplegando un documento oficial. «Traigo una orden judicial que me faculta para asumir la custodia de la menor Roslyn Baird y restituirla a sus tutores legales debidamente designados». «¿Y qué menciona esa orden sobre el maltrato documentado?», intervino Edra desmontando con deliberada calma. Mackenzie miró a su subordinado con asombro. «Edra, no recuerdo haber solicitado tu intervención en este asunto». «No la solicitó, sheriff, pero la tendrá de cualquier manera». Edra se desprendió su placa y la sostuvo en su mano, no para entregarla, sino como advertencia de su disposición a hacerlo si fuera necesario. «He sido testigo de evidencia de maltrato severo hacia esta niña. Mi conciencia me impide participar en su retorno a esa situación». Un murmullo recorrió la multitud congregada.
Henrietta, que había guardado silencio hasta entonces, avanzó junto al pastor Seals, quien la escoltaba como un guardián religioso. «Sheriff», declaró con tono imperioso, «exijo que ignore las fantasías de una niña rebelde y un diputado claramente influenciado por elementos subversivos. La ley me respalda». «La ley puede estar de su parte», resonó una voz entre la multitud. «Pero la justicia no». Los presentes giraron para ver al Dr. Hayes, aproximándose con su maletín médico en mano. Era un hombre esbelto de cabellera plateada que había traído al mundo a la mitad de los niños de San Crack y había acompañado el último suspiro de la otra mitad cuando su hora llegó. «Dr. Hayes», pronunció Mackenzie con genuino respeto. «¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Debo informar que en mi capacidad como médico he realizado un examen exhaustivo a la señorita Baird por petición del diputado Lane». Extrajo un cuaderno de su maletín y continuó. «He documentado pruebas de maltrato físico sistemático que se extienden por varios años, incluyendo marcas de quemaduras antiguas, cicatrices por ataduras constantes y signos claros de desnutrición intencional». El rostro de Henrietta perdió todo color. «Son calumnias. Jamás». «Además», prosiguió el doctor sin inmutarse, «he encontrado evidencia de un reciente intento de provocar quemaduras graves en la zona del hombro compatibles con el uso de un instrumento de hierro caliente». Un silencio sepulcral invadió el ambiente. Hasta el pastor Seals pareció perder su habitual capacidad para defender lo indefendible. El sheriff Mackenzie examinó detenidamente el documento entre sus manos. Dirigió su mirada hacia Henrietta, luego hacia Roslyn, quien permanecía en el porche flanqueada por Zane y Lupe. «Señora Baird», pronunció finalmente, «estas son acusaciones sumamente graves. Son mentiras urdidas por quienes pretenden destruir a una familia honorable». La voz de Henrietta se tornó aguda, desesperada. «Esta niña siempre ha sido problemática, mentirosa, rebelde. Todo lo que hicimos fue por su bien». Su bien María Santos dio un paso al frente sosteniendo a su pequeño. «Señora Baird, mi hijo nació con una marca en su espalda. Según su lógica debería quemársela». «No es igual», musitó Henrietta, pero su voz había perdido toda convicción. «Tiene razón», intervino Roslyn, rompiendo su silencio desde el inicio de la confrontación. «No es igual porque su hijo tiene una madre que lo ama tal como es». Se adelantó cojeando más notoriamente debido a su nerviosismo, aunque su voz emergió clara y potente. «Sheriff Mackenzie, comprendo que según la ley los Baird son mis tutores legales, pero también soy consciente de que con mis 15 años tengo edad suficiente para declarar sobre mi propia experiencia». Mackenzie asintió pausadamente. «Adelante, pequeña». «Solicito oficialmente que mi custodia sea transferida a Zane Callister. En una semana él me ha demostrado más genuina bondad que la que experimenté durante años viviendo con los Baird. Me ve como una persona íntegra, no como un proyecto que requiere corrección». «Eso es inconcebible», protestó Henrietta. «Ni siquiera asiste a la iglesia». «No tiene esposa. Es un solitario sin conexiones respetables en nuestra comunidad». «¿En realidad?», intervino el pastor Seals rompiendo varios minutos de silencio. «Eso no es del todo preciso». Todas las miradas se dirigieron hacia él. Su rostro reflejaba una lucha interna, pero su voz no titubeó al hablar. «He estado meditando profundamente sobre los acontecimientos de esta semana», expresó, «sobre el verdadero significado de la piedad cristiana. Y he concluido que quizás he estado confundiendo la rectitud con la crueldad disfrazada de amor». Henrietta lo observó horrorizada. «Pastor Seals, usted bendijo nuestros métodos. Afirmó que era la obra de Dios». «Y me equivoqué», respondió con simplicidad. «Un hombre más sabio que yo me enseñó que reconocerás un árbol por sus frutos. Los frutos de nuestros métodos fueron temor, sufrimiento, y una joven que prefería la muerte antes que soportar más de ese supuesto amor». Se dirigió al sheriff Mackenzie. «Como guía espiritual de esta comunidad respaldo la petición de la señorita Baird. Zane Callister ha demostrado más auténtica compasión cristiana en esta situación que cualquiera de nosotros». El sheriff se quitó el sombrero y pasó su mano por su cabello grisáceo.
Era un hombre curtido por numerosas situaciones complejas, pero esta evidentemente lo había conmovido profundamente. Señora Baird, pronunció finalmente, considerando el testimonio médico y las declaraciones de múltiples testigos, mi conciencia me impide devolver a esta niña a su hogar. La evidencia de maltrato es demasiado contundente para ignorarla. Esto es un ultraje, exclamó Henrietta con vehemencia. Presentaré una demanda. Llevaré este asunto ante las autoridades territoriales. Está en su derecho de hacerlo, respondió Mackenzie con serenidad. Sin embargo, hasta que eso suceda, Rosalind Baird permanecerá bajo la custodia protectora de Zane Callister. Un murmullo de aprobación resonó entre los presentes. Lupe se aproximó y posó sus manos sobre los hombros de Rosalind, como otorgando una bendición silenciosa a la decisión recién tomada. ¿Hay algo más?, anunció Ezra acercándose a Rosalind, con un objeto entre sus manos. Era una banda de tela azul brillante, sencilla, pero distinguida. Las mujeres del pueblo me pidieron entregarte esto, explicó colocando delicadamente la banda sobre su hombro, como una insignia de honor. Es un símbolo que te reconoce como hija de San Crack, valorada y protegida por nuestra comunidad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Rosalind, pero esta vez eran de felicidad, de pertenencia, de aceptación plena. Henrietta montó su caballo con movimientos tensos, su rostro transformado en una máscara de ira y derrota. «Esto no ha terminado», repitió, aunque sus palabras sonaban huecas, ahora desprovistas de autoridad. Mientras la comitiva oficial se retiraba dejando solo a los simpatizantes Sané, se encontró rodeado de vecinos que días atrás eran completos extraños. María Santos ofreció su ayuda con las labores del rancho. Jorge Medina se disculpó por años de distanciamiento y ofreció crédito en su establecimiento. El Dr. Hayes prometió visitas periódicas para supervisar la recuperación de Rosalind. «Parece que dejarás de ser un ermitaño», comentó Lupe a Zane con una sonrisa irónica. «Eso parece», respondió él observando a Rosalind reír con los niños pequeños que acompañaban a sus padres. «¿Crees que podré manejarlo?» «Creo que puedes manejar cualquier cosa», afirmó Rosalind, acercándose para tomar su brazo. «Después de todo me manejaste a mí». Aquella tarde, cuando la agitación se había disipado y los visitantes habían partido, Zane y Rosalind caminaron juntos hacia un rincón apartado en el extremo norte de la propiedad, donde 3 cruces de madera señalaban el lugar de descanso de Catherine Michael y el pequeño que no vivió lo suficiente para recibir un nombre. «¿Me permites conocerlos?», susurró Rosalind con delicadeza. Zane asintió, incapaz de articular palabras por el nudo en su garganta. Se arrodilló junto a las tumbas con Rosalind a su lado y por primera vez en 5 años se dirigió a su familia sin que el dolor lo consumiera. «Catherine Michael», murmuró con suavidad. «Quiero presentarles a Rosalind. Ella es nuestra hija ahora. Estoy seguro de que la habrían amado tanto como yo he aprendido a amarla». Rosalind entrelazó sus dedos con los de él. «Podríamos plantar algo aquí, algo que pueda florecer en este desierto. ¿Qué sugieres?» «Cactus de barril», respondió con una leve sonrisa. «Dan flores preciosas, pero solo después de sobrevivir los veranos más intensos. Me pareció apropiado». Mientras colaboraban plantando los pequeños cactus, Zane sintió que una parte de su ser que había permanecido quebrada durante 5 años comenzaba a restaurarse. No era que su dolor se hubiera esfumado, sino que ya no era lo único que lo definía. «Zane», dijo Rosalind, mientras acomodaba la tierra alrededor del último cactus. «¿Sí? Gracias por aceptarme como perfecta tal como soy». La miró esta niña valiente que había devuelto la luz a su existencia, y sintió su corazón expandirse con un amor que temía nunca volver a experimentar. «Gracias por enseñarme el verdadero significado de la perfección», contestó. En el horizonte, el sol descendía sobre San Crack, tiñendo el cielo de dorado y rosa. El río de sus vidas había encontrado por fin su cauce natural, un refugio donde las heridas más profundas podían cicatrizar y donde el amor fluía sin restricciones ni barreras. Y en las tierras áridas de Nuevo México, donde la supervivencia exigía una fortaleza inquebrantable,
3 almas habían descubierto que la verdadera resistencia nacía de la gentileza y que la gracia más auténtica no florecía a pesar de los defectos, sino precisamente a través de ellos. A continuación te presentamos 2 relatos extraordinarios que están aguardando tu atención. Simplemente selecciona la imagen que desees visualizar y la reproducción comenzará automáticamente.